Hola, hola a todos, bienvenidos a Economía 506, el podcast donde analizamos cómo los conceptos de microeconomía se conectan con la vida real. Hoy presentamos el episodio titulado como Competencia y Poder de Mercado cuando la eficiencia se enfrenta al control de precios. Bueno, el día de hoy tenemos cuatro especialistas para poder presentar este tema. A mi lado tenemos a Alexander Arce, a Hazel Cortés, a Johnson Loaiza y a mi persona, Mari Paz Guillén. No sé si te gustaría darnos una breve introducción, Alexander. Claro que sí, Mari. Bueno, a lo largo del programa vamos a explorar cómo funcionan los mercados competitivos, qué ocurre cuando surgen estructuras como el monopolio o el oligopolio y cómo estos pueden llegar a influir en la eficiencia y el bienestar social. Ahora bien, no sé si Hazel nos quiere contar un poquito más. Claro, también vamos a tocar temas como lo que es la elasticidad, los costos de producción y el papel del Estado al enfrentar situaciones donde el mercado no logra autorregularse. Además, lo haremos como con ejemplos reales de la economía costarricense para entender cómo estos conceptos afectan nuestra vida diaria y las decisiones empresariales. Bueno, ahora bien, para empezar, con un caso real. En este caso sería en el mercado de combustibles en Costa Rica. Este mercado está regulado por la ARECEP y funciona con características cercanas a un monopolio natural, ya que la importación y la distribución se concentran en una sola empresa principal, que en este caso sería Recope. Exacto. En un monopolio, una sola empresa controla la oferta, lo que le da poder para fijar precios por encima del costo marginal. Aunque en este caso los precios están regulados, la falta de competencia limita la eficiencia del mercado. Bueno, y es que si lo comparamos con el mercado de telecomunicaciones, ¿verdad? Donde existen muy pocas empresas dominantes como Colby, Claro y Liberty. Bueno, ahí realmente observamos un oligopolio, que es como tal vez lo contrario, ya que es un mercado controlado por muy pocos oferentes que compiten de manera estratégica entre ellos. Esto la verdad es que es bastante interesante porque se puede ver cómo la estructura del mercado cambia los resultados. En competencia perfecta, los precios reflejan los costos reales. En monopolios y oligopolios, en cambio, el poder de mercado puede distorsionar los precios y reducir el bienestar de los consumidores. Sí, y qué interesante que en realidad que lo menciones, Johnson, porque, bueno, para entender esto un poco mejor, podemos recordar los fundamentos de la competencia perfecta que podrían ser como que existen muchos productores y que los bienes son realmente homogéneos, claro, obviamente dependiendo del mercado en el que se desarrollen, y que también no hay barreras de entrada ni de salida. Aquí realmente el precio se va a determinar. Dependiendo de la interacción entre la oferta y la demanda de ese producto. Ahora bien, aquí Mari tiene un punto, ya que en este contexto las empresas son tomadoras de precios, por así decirlo, y el equilibrio se da cuando el precio es igual al costo marginal. Aparte, esto genera eficiencia asignativa y productiva, maximizando el bienestar social. Bueno, ahora nos iremos al extremo opuesto, donde tenemos el monopolio, donde una sola empresa controla la producción. Esto provoca precios más altos y cantidades menores que las del equilibrio competitivo, generando una pérdida irrecuperable del bienestar. Para complementar lo que dijo mi compañera Hazel, el monopolio puede surgir de varias formas: por control exclusivo de un recurso, por regulación estatal o por economías de escala que hacen más eficiente que una sola empresa produzca todo. Es lo que se conoce como monopolio natural, como ocurre con Recope o con algunos servicios eléctricos. Bueno, y también entre ambos extremos, ¿verdad? Está lo que ya mencionamos, el oligopolio, donde unas pocas empresas dominan el mercado. Y aquí entran en conceptos claves como la interdependencia estratégica, donde las empresas observan y responden a las decisiones de sus competidores, como ocurre mucho en los sectores de telecomunicaciones o en el mercado de vías. De hecho, adelantándome un poquito, como tal vez hacen los ejemplos más cotidianos, yo quería dar un ejemplo que creo que entra perfecto aquí. De hecho, es un caso como muy reciente, no sé si habían
como escuchado sobre la polémica que hubo sobre la publicidad de American Eagle y Gap con lo de los jeans, todo eso, que son, bueno, ambas marcas lanzaron campañas casi simultáneas con mensajes tal vez parecidos y estilos muy similares, eh, pero digamos como que Gap lo hizo casi que en contraataque, o sea, lo hizo casi que de inmediato que American Eagle. Y bueno, este tipo de acciones muestra cómo en un oligopolio las empresas reaccionan constantemente a las estrategias de mercado y los precios de sus rivales para mantener su participación en el mercado así. Ahora bien, con ese dato que da Mari, dice, podría decir que ese comportamiento se estudia a través de la teoría de juegos, de que esto es como las empresas analizan las decisiones que pueden llegar a afectar a las demás. Y en algunos casos, los oligopolios pueden llegar a acuerdos implícitos para mantener precios altos, lo que puede llegar a afectar la competencia. Sí, estoy de acuerdo con ustedes. En todos estos casos, la elasticidad precio de la demanda también es fundamental. En mercados con poca competencia, la demanda es más inelástica, permitiendo a las empresas aumentar precios sin perder muchos clientes. Y es por eso que la regulación se vuelve clave en este asunto, debido a que el Estado debe equilibrar la eficiencia económica con el bienestar social, evitando abusos de poder de mercado sin eliminar los incentivos a la innovación y la inversión en la economía. Ahora bien, veamos algunos ejemplos. Bueno, en Costa Rica, lo que es en el mercado agrícola funciona bajo competencia casi perfecta. Eso porque tiene muchos productores, bienes homogéneos y precios determinados por la oferta y demanda. En contraste, el mercado de medicamentos tiene características oligopólicas, con pocas farmacéuticas dominantes y márgenes de ganancia elevados. La falta de sustitutos directos hace que la demanda sea muy inelástica. Sí, bueno, que mientras tanto los monopolios naturales, como podría ser la electricidad y el agua, ¿verdad? Requieren una regulación realmente, bueno, realmente es una regulación estatal para evitar los abusos de estas instituciones, porque imagínense, ¿verdad? Ujú. Pero también esto es para garantizar la cobertura hacia casi que todo el país y la sostenibilidad del servicio también. Con todos estos ejemplos ya vistos, podemos ver que se muestra que la estructura de mercado determina no solo los precios, sino también las decisiones de producción, inversión e innovación en el país. Ujú. Bueno, antes de pasar al debate final, también vale la pena mencionar un tema clave como tal vez cómo tomamos decisiones cuando hay riesgo o tal vez esa cierta incertidumbre, ¿verdad? Hasta ahora hemos visto cómo la estructura del mercado influye en los precios y la eficiencia, pero hay otro aspecto importante en la microeconomía que es todas las decisiones que tomamos bajo esa incertidumbre de que no sabemos qué va a pasar. Sí, exacto, porque en la vida real las personas y las empresas no siempre conocen con certeza lo que pasará. En economía distinguimos entre riesgo e incertidumbre. El riesgo se puede medir, mientras que la incertidumbre no. Por ejemplo, sería que si invertimos en bonos o acciones, podemos estimar las probabilidades de ganancia o pérdida. Eso es riesgo. Pero si ocurre una crisis económica inesperada o un cambio político brusco, hablamos de incertidumbre. En estos casos, los economistas usamos el valor esperado para calcular el resultado promedio de diferentes escenarios y la utilidad esperada para entender cómo las personas valoran esos resultados según su tolerancia al riesgo. Sí, bueno, y que no todos reaccionamos igual, ¿verdad? Una persona con aversión al riesgo preferirá una ganancia segura, ¿verdad? Aunque tal vez sea esta menor, antes de una apuesta incierta que tal vez tenga un mismo valor esperado o tal vez mayor, pero tal vez está esa incertidumbre y no se quiere arriesgar, digamos. Sí, correcto. O sea, esa lógica explica por qué existen los seguros, por qué pagamos una prima para reducir la incertidumbre y evitar grandes pérdidas. Este,
Un ejemplo de esto puede ser como que la empresa aseguradora, al tener muchos clientes, puede llegar a diversificar el riesgo y mantener la estabilidad, por ejemplo. Claro, lo que es la diversificación también es clave en los mercados financieros. Al invertir en distintos activos, acciones, bonos, fondos o criptomonedas, se puede reducir el impacto de una pérdida en un solo sector. Este, mm, de esto podemos ver, digamos, que está el ejemplo de lo que es actualmente el trading, ¿verdad? Donde los inversionistas compran y venden activos, buscando ganancias a lo que sería a corto plazo, y aún así, este tipo de operaciones conllevan un gran y alto riesgo, y no todos los participantes logran ganancias constantes, por ejemplo. Sí, y resumiendo tal vez un poco esta sección, ¿verdad? Para ya pasar como a una reflexión más general, podemos también ver que la economía de la incertidumbre nos muestra que las decisiones racionales no solo dependen de los números siempre, ¿verdad? Sino también de cómo las personas perciben el riesgo y cómo deciden equilibrar esa seguridad, perdón, pero también con la rentabilidad. Bueno, compañeros, ahora les hago una pregunta. Para ustedes, ¿qué es mejor? ¿Dejar que el mercado funcione libremente o mantener una regulación fuerte del Estado? Yo pienso que depende del tipo de mercado, ¿verdad? En competencia perfecta, la regulación debe ser mínima, pero en monopolios y oligopolios es esencial para evitar abusos y garantizar la equidad. No sé qué piensan los demás. Estoy de acuerdo, bueno, la microeconomía nos ha enseñado que, bueno, lamentablemente la eficiencia no siempre significa justicia social, ¿verdad? Un mercado puede ser eficiente, pero no deja, pero dejar fuera a quienes no pueden pagar ciertos precios, ¿verdad? Esto significa que aunque los recursos se asignen de manera más óptima y los bienes se produzcan al menor costo, no todos tienen el acceso a ellos. La eficiencia económica garantiza que nadie pueda mejorar su situación sin empeorar la de otro, pero no asegura realmente que todos los miembros de la sociedad puedan participar, dejando fuera a quienes tienen menor poder adquisitivo realmente. Por eso yo pienso que el reto está en el balance, y que es básicamente permitir la competencia donde sea posible y regular donde sea necesario, ya sea que ni todo sea libre mercado ni todo control estatal. Claro, además la educación económica es la clave. Cuando los consumidores comprenden cómo funcionan los precios y las estructuras de mercado, pueden tomar decisiones más racionales y exigir mayor transparencia. Para ir concluyendo con lo que sería este tema y lo que es el podcast, se puede ver que en resumen la competencia impulsa la eficiencia, pero el poder de mercado puede concentrar los beneficios y reducir el bienestar general. Sí, y que los conceptos de elasticidad, costos, monopolio y oligopolio nos permiten comprender un poco más los precios, por qué varían y cómo se distribuye el poder económico. Ahora bien, nosotros como futuros administradores debemos aplicar esos conocimientos ya sea para tomar decisiones justas, eficientes y sostenibles dentro de nuestras propias empresas. Gracias por acompañarnos en este episodio de Economía 506. Esperamos que haya sido una conversación útil para entender mejor cómo los distintos tipos de mercado moldean nuestra economía. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Hasta luego.